Buenos días con todos, somos el grupo número 3 y vamos a realizar dos ejercicios de programación lineal. Los integrantes son Briceño Alexandra, Chicaiza Wendy, De la Bastida José, Huachala Lady, Jacome Jessica, Nogales Andrés, Pérez Kelly, Pozo Jefferson Tonato, Kevin Villamarín Oscar y mi persona Carla Yumi Kinga. El ejercicio dice lo siguiente. Phototech es un fabricante de baterías recargables para cámaras digitales. Firmó un contrato con una compañía de fotografía digital para producir 3 paquetes de baterías de ion litio diferentes para una nueva línea de cámaras digitales. El contrato exige lo siguiente. Como podemos evidenciar en la tabla, tenemos los 3 paquetes de batería, PT100, PT200 y PT300, y a cada uno le corresponde una determinada cantidad de producción, 200.000, 100.000 y 150.000 respectivamente. Phototech puede fabricar los paquetes de baterías en sus plantas de manufactura localizadas en Filipinas y México. El costo unitario de los paquetes de baterías difiere en las dos plantas debido a las diferencias en el equipo de producción y a las tasas salariales. Los costos unitarios para cada paquete de baterías son los siguientes. Como se evidencia en la tabla, nuevamente tenemos los 3 productos, PT100, PT200 y PT300. Sin embargo, en esta ocasión el ejercicio nos da un dato adicional, que la fábrica tiene 2 plantas, una ubicada en Filipinas y la otra en México. Es por ello que el producto PT100, el costo de fabricación en la planta de Filipinas es de 95 centavos, mientras que en la planta de México es de 98 centavos. Para el producto PT200, el costo unitario de fabricación en la planta de Filipinas es de 98 centavos, mientras que en la planta de México es de $1.06. Finalmente, el producto PT300, el costo unitario de fabricación en la planta de Filipinas es de $1.34, mientras que en la planta de México es de $1.15. Los paquetes de baterías PT100 y PT200 se producen con un equipo de producción parecida y disponible en las dos plantas. Sin embargo, cada planta tiene una capacidad limitada para el número total de paquetes de baterías PT100 y PT200 producidos. Las capacidades de producción de PT100 y PT200 combinados son 175.000 unidades para la planta de Filipinas y 160.000 unidades para la planta de México. Las capacidades de producción del paquete PT300 son 75.000 unidades para la planta de Filipinas y 100.000 unidades para la planta de México. El costo de envío desde la planta de Filipinas es de 18 centavos por unidad y desde la planta de México es de 10 centavos. Nos pide que elaboremos un modelo de programación lineal que permita a Phototech determinar cuántas unidades de cada paquete de batería producir en cada planta con el fin de minimizar los costos totales de producción y de envío asociado con el nuevo contrato. Para ello partimos desde las variables de decisión. Cabe recalcar que en un principio teníamos 3 productos. Luego nos dan el dato adicional de que cada producto es fabricado en diferentes plantas. Es por ello que al final nos quedan 6 variables de decisión, donde X1 corresponde a la producción de PT100 en la planta de Filipinas, X2 corresponde a la misma producción pero en la planta de México, X3 corresponde a la producción de PT200 en la planta de Filipinas, X4 a la producción de PT200 en la planta de México, X5 a la producción de PT300 en la planta de Filipinas y finalmente X6 la producción de PT300 en la planta de México. Luego tenemos que plantear la función objetivo. Cabe recordar que en la última parte menciona, Phototech desea determinar cuántas unidades de cada paquete de batería debe producir en cada planta con el fin de minimizar los costos totales. Es por ello que la función objetivo es minimizar los costos totales de producción y de envío. Para plantear el modelo matemático, nosotros podemos recordar que el costo unitario para el producto PT100 en Filipinas es de 95 centavos. Además nos dicen que el costo de envío desde la planta de Filipinas es de 18 centavos. Entonces, si nosotros realizamos la suma de 95 centavos más 18 centavos, nos da 1,13. Igualmente realizamos el mismo producto, pero para la planta de México. Para la planta de México nos dicen que el costo de envío es de 10 centavos. Y el costo unitario de fabricación en la planta de México del producto PT100 era de 98 centavos. Es por ello que debemos de sumar los 98 centavos más los 10 centavos, quedando así 1,08. Y de esa manera planteamos la siguiente ecuación y vamos resolviendo para cada planta. Luego tenemos que plantear las restricciones. En esta parte nos dice que las capacidades de producción de PT100 y PT200 combinadas son 175.000 unidades en la planta de Filipinas y 160.000 unidades en la planta de México.
Además, tenemos de un principio cuál es la cantidad de producción de cada paquete de baterías. Es por ello que al plantear el sistema de restricciones, nos queda que X1 y X2 tienen que ser iguales a 200.000 unidades. ¿Por qué X1 y X2? Porque ambas corresponden al mismo producto, solo que en diferentes plantas. De la misma manera, X3 y X4 corresponden al producto PT200. Estos tienen que ser igual a 100.000 unidades. Y X5 más X6, que corresponden al producto PT300, tienen que ser iguales a 150.000, ya que así está establecido en el contrato. Y por último, también nos dan a conocer que la producción de PT100 de Filipinas más la producción de PT200 de Filipinas tiene que ser menor o igual a 175.000. De la misma manera, los mismos productos, sin embargo ahora en la planta de México, tienen que ser menores o iguales a 160.000. X5, que es la producción de PT300 en Filipinas, tiene que ser menor o igual a 75.000. Y X6, que corresponde a la producción de PT300, pero en la planta de México, tiene que ser menores o iguales a 100.000. Y por último, planteamos la condición de no negatividad. Como podemos ver, aquí tenemos los resultados del programa QM. Nos dice que para X1, que corresponde a la producción de PT100 de Filipinas, las cantidades serían de 40.000. Para el siguiente, que corresponde al mismo producto pero en México, las cantidades son de 160.000. Para la producción de PT200 en la planta de Filipinas, las cantidades son de 100.000. Para la producción del mismo producto, es decir, PT100, aquí ya no se van a fabricar ninguna cantidad en la planta de México. X5, que corresponde a la producción de Filipinas del producto PT300, le corresponde un valor de 50.000. Finalmente, del producto PT300 en la planta de México le corresponde un valor de 100.000. Entonces, el costo total sería 535.000. Igual aquí también tenemos la solución, donde vemos que existen variables básicas y no básicas. Ya vamos a analizar esto más adelante. A continuación, se indica la tabla óptima simplex, donde ya desde un principio podemos ver que hay variables básicas y variables no básicas. Básicas son las que están en la base, que sería X1, X2, X3, X5 y X6. Y la variable no básica sería X4, ya que no se encuentra en la base. Con respecto al modelo primal, planteamos la misma ecuación, solo que tomamos en cuenta que cuando la ecuación es igual a 200.000, tenemos que hacer dos inecuaciones, una con menor o igual y el otro con mayor o igual. También podemos recordar que si la función objetiva es de minimización, entonces la función del modelo dual tiene que ser de maximización, y caso contrario. Entonces, todas las inecuaciones tenemos que dejarles con mayores iguales. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos menores iguales. Para cambiar el signo tenemos que multiplicar por menos 1. Y a la final ya nos quedaría mayores iguales. Y así hacemos con todas las ecuaciones. Con respecto a la interpretación económica del modelo primal, tenemos que de X1 se producen 40.000 baterías de PT100 fabricadas en Filipinas. En X2, 160.000 baterías de PT100 fabricadas en México. De X3, 100.000 baterías de PT200 fabricadas en Filipinas. De X4, como ya lo mencioné, no se fabrica ninguna batería en la planta de México. X5 corresponde a las 50.000 baterías de PT300 fabricadas en Filipinas. X6 a las 100.000 baterías de PT300 fabricadas en México. X'4 le corresponde un valor de 35.000, ya que la capacidad de la planta de Filipinas para producir el paquete de baterías PT100 y PT200 era de 175.000, pero no se llegó a cumplir. Sin embargo, de la misma producción, pero en la planta de México sí se lo llegó a cumplir, es decir, las 160.000 baterías. X'6 le corresponde a 25.000, que son la producción de PT300 en Filipinas, ya que no se llegó a cubrir, ya que se había planteado que esta tenía que ser de 75.000. Sin embargo, la misma producción, es decir, de PT300 en México, sí se lo llegó a cumplir, ya que era de 100.000 baterías.
Con respecto al modelo dual, tenemos Zmax es igual a menos 200.000 Y1 más 200.000 Y2 menos 100.000 Y3 más 100.000 Y4 menos 150.000 Y5 más 150.000 Y6 menos 175.000 Y7 menos 160.000 Y8 menos 75.000 Y9 menos 100.000 Y10. Cabe mencionar lo que ya se especificó anteriormente, que si la función objetivo es de minimización, entonces el modelo dual tiene que ser de maximización. Para la interpretación económica de este modelo nos dice que Y1 es igual a 1,13, que significa que por cada unidad adicional en el pedido de baterías PT100, el costo total aumenta en $1,13. Y2 es igual a 1,16. Por cada unidad adicional en el pedido de baterías PT200, el costo total aumenta en $1,16. Y3 es igual a 1,52. Por cada unidad adicional en el pedido de baterías PT300, el costo total aumenta en $1,52. Y4 es igual a 0 ya que se está produciendo menos de las 175.000 baterías que se habían establecido para la planta de Filipinas. Y5 es igual a 0,05. Por cada unidad adicional producida de baterías PT100 y PT200 en México, el costo total aumenta en 0,05. Y6 es igual a 0, ya que se está produciendo menos de lo que lo habían estipulado, que eran 75.000 baterías de PT300 en la planta de Filipinas. Y Y7 es igual a 27 centavos. Significa que por cada unidad adicional producida de baterías PT300 en México, el costo total aumenta en 27 centavos. El análisis de sensibilidad es un método que sirve para determinar el efecto que tiene al realizar cambios en los parámetros sobre la solución óptima de un modelo o de un problema de programación lineal. Se puede cambiar los coeficientes de la función objetiva de la variable básica o de una variable no básica. También se puede cambiar el sistema de restricciones y se pueden realizar cambios obligados en las variables. Como podemos observar, aquí están los límites inferiores y los límites superiores. Es por ello que realizar el análisis de sensibilidad permite hallar cuáles son los límites tanto superior e inferior de los coeficientes. Es muy importante mencionar que si los cambios producidos en los coeficientes están dentro de los límites, la solución óptima sigue siendo óptima, pero con pequeñas modificaciones. Pero si los cambios producidos en los coeficientes están fuera de los límites, la solución óptima deja de ser óptima. Cambio en los coeficientes de la función objetiva de una variable no básica. Como ya se mencionó anteriormente, la variable no básica solo le corresponde a x4. A x4 le corresponde un valor de 1,16. Por ello, C4 es igual a 1,16. El resultado de CJ menos ZJ de x4 es menos 0,05. Entonces nosotros tenemos que realizar menos 0,05 más el incremento de C4 mayores o iguales a 0. ¿Por qué mayores o iguales? Es importante mencionar que si la función objetiva es de minimización, entonces los signos de las inecuaciones de los límites tienen que ser mayores o iguales a 0. Es por ello que los límites nos dicen que está entre 1,11 y el infinito, es decir, puede tomar cualquier valor que esté entre este rango. Ahora, cambios en los coeficientes de la función objetiva de una variable básica. La variable básica es x1, x1, x2, x3, x5 y x6. Vamos a empezar con x1. A x1 le corresponde un valor de 1,13. Ahora vemos que esta ya no influye en una sola columna, sino en varias, como podemos observar por los círculos que están ahí. Entonces, los límites del coeficiente C1 igual a 1,13 de la variable básica x1 nos quedarían igual a 3 inecuaciones. Para el primer caso tenemos que el resultado de CJ menos ZJ de x4 es menos 0,05. Es muy importante aquí realizar el cambio de signos, por eso es que ponemos un menos. También, si el incremento es negativo, tenemos que cambiar el signo, es decir, tenemos que multiplicar por menos 1. Luego de haber realizado el ejercicio y de resolver los problemas, nos queda que el límite del incremento está entre 1,8 y cualquier otro valor positivo. Ahora, para los coeficientes, ahora para la variable x2, nos dice que el valor es de 1,08, por eso es que los límites del coeficiente de C2 es igual a 1,8 de la variable básica x2. Igualmente, esta variable influye ya no en una sola columna, sino en varias, como se lo explicó anteriormente. Entonces nos quedaría que 0,05 menos el incremento de C2 mayor o igual a 0. Y en este caso es como evidenciamos que cuando el incremento es negativo tenemos que multiplicarlo por menos 1. Luego de haber realizado
todo, tenemos que el límite se encuentra entre menos infinito y 1,13. De la misma forma resolvemos para la variable x3, donde x3 es igual a 1,16. Igual, esta ya no influye en una sola columna, sino en varias, como ya se explicó anteriormente. Entonces nos quedaría 0,05 menos el incremento de C3 mayor o igual a C0. Muy importante que el incremento no puede ser negativo, así que lo multiplicamos por menos 1. Luego de resolver los ejercicios estos, nos queda que el límite está entre menos infinito y 1,21. Para la variable x5 tenemos que el valor que le corresponde es de 1,52. Por eso el límite del coeficiente C5 es igual a 1,52 de la variable básica x5. Igualmente, esta ya se encuentra en varias columnas. Aquí, donde está el puntero, en la columna de acá y en la columna de acá. Entonces nosotros resolvemos y planteamos menos 0,05 menos 0, variación de C5 mayor o igual a C0. En este caso no se van a tomar en cuenta los que tienen el 0. Luego de haber resuelto, nos queda que los límites para la variable x5 se encuentran entre 1,25 y el infinito. Finalmente, la variable x6 vemos que ya no influye en una sola columna, sino en varias. Y el valor de este es 1,25. Por eso ponemos C6 es igual a 1,25 de la variable básica x6. Y nuevamente realizamos los procedimientos anteriores. Y obtenemos que los límites se encuentran entre menos infinito y 1,52. Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con el ejercicio propuesto por mi compañera, donde en este punto vamos a ver el cambio del nivel de los recursos o sistema de restricciones, en donde como primer paso tenemos que tener a mano la tabla óptima del primal para encontrar el límite de los recursos. Recordemos que estamos en la empresa Phototech, el paquete de baterías de dos países, Filipinas y México, en donde, como les decía, vamos a utilizar esta tabla en donde están las restricciones. Como podemos ver en la parte izquierda de la pantalla están todo el nombre de las restricciones, y en la tabla en la columna de original val tenemos el valor de las restricciones, que es 2000, 100.000, 150.000 y así respectivamente. También necesitaremos la columna de quantity que podemos observar en la pantalla en la parte izquierda, segunda columna, y la parte de artificial de las variables en la parte derecha. Esas dos columnas nos servirán para poder plantear nuestros límites. Como paso número 1 tenemos que coger las restricciones de una en una. Como primer paso obtenemos o cogemos la primera restricción, que ahora tomará o votará el nombre por B sub 1, que es menor o igual a 200.000, que son un contrato de baterías Phototech 100, donde x'1 es igual a 0. ¿Qué significa o qué es el x'1 igual a 0? Esto representa los recursos si se utilizan o no se utilizan. Cuando es igual a 0 es porque todos los recursos se han utilizado. Bien, como paso número 1 para obtener el límite, debemos ubicarnos en la columna de artificial número 1, en la última tabla, y vamos a obtener solo los valores en donde sean diferentes de 0. Es decir, todos los valores que se intersecan, que tengan valores de 0 en el artificial 1, no serán tomados en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un 0, en la columna de quantity tenemos 160.000. Este valor no se toma en cuenta. A continuación tenemos otro 0, 100.000, no se toma en cuenta. Tenemos otro 0, a continuación 100.000, no se toma en cuenta. Aquí nos encontramos con un 1, que es un número diferente de 0. Cuando encontramos un número diferente de 0, tomamos en cuenta el valor de quantity. En este caso sería 40.000. Colocamos el 40.000
más el artificial 1, que sería 1 por incremento de sub 1. Como el 1 multiplicado por cualquier número es en sí el número, no lo colocamos, entonces queda señalado 40.000 más incremento de b sub 1 mayor o igual a 0. Aquí, ¿por qué es mayor o igual a 0? Porque en todas las restricciones que nosotros cojamos va a ser contrario o viceversa del signo de la restricción. Entonces, si aquí es menor o igual a 200.000, aquí será mayor o igual a 0. Esta inecuación la resolvemos y nos quedará incremento de b sub 1 mayor o igual a menos 40.000. Como segundo límite o segundo punto, para obtener los valores, nos ubicamos nuevamente en lo artificial, luego del número ya buscado, y vemos que tenemos otro número diferente de 0, que en este caso es menos 1. Vemos en donde se interseca en la columna de quantity es en 35.000. Entonces utilizamos este valor. Ponemos 35.000 menos incremento de b sub 1 mayor o igual a 0. En este caso tenemos una regla que nunca debe ser una variable, un incremento de b sub 1 negativo. Cuando sucede esto, tenemos que multiplicar la inecuación por menos 1 para que este incremento sea positivo. Entonces, 35.000 por menos 1 va a ser menos 35.000, y menos incremento de b sub 1 por menos 1 es más incremento de b sub 1 menos igual a 0. Resolviendo esta inecuación nos queda incremento de b sub 1 menor o igual a 35.000. Ahora, como obtenemos los límites, tomamos el menos 40.000 de la primera inecuación, va a ser nuestro límite inferior, y nuestro límite superior va a ser el valor de la segunda inecuación. El siguiente paso es obtener el límite b sub 1 modificado. Para esto aplicamos la siguiente fórmula. El valor de la primera restricción, es decir, b sub 1, menos el incremento de b sub 2 o límite inferior. Luego tomamos el valor nuevamente de la restricción más el límite superior o el incremento de b sub 1. Entonces b sub 1 va a representar el valor de la restricción, 200.000 del un miembro y 200.000 del otro miembro. El incremento de b sub 1 o el límite inferior va a ser menos 40.000 por un lado. Por el otro lado, por el otro miembro es más incremento de b sub 1, que es el límite superior, es decir, más 35.000. Resolvemos, operamos estas inecuaciones y obtenemos 160.000. Límite de b sub 1 modificado menor o igual a 235.000. Estos serían los límites de la restricción modificada. Este mismo proceso, este mismo método se tendría que utilizar para cada una de las restricciones. Y vamos a tener los límites de cada uno de ellos. Entonces, aplicamos la misma metodología para la restricción número 2, que ahora se llamará b sub 2 menor o igual a 100.000, que serían los contratos de Phototech de 200, en donde todos los recursos también se utilizaron, por eso las variables de holgura es igual a 0, x'2 igual a 0. Nuevamente 100.000 más el incremento de b sub 2 mayor o igual a 0, resolvemos la inecuación y tenemos menos 100.000. De igual manera en la siguiente restricción, y como límites vamos a tener menos 100.000 hasta 35.000. De la misma forma realizamos el límite de b sub 2 modificado y obtenemos
como límite modificado 0 menor o igual a b sub 2 menor o igual a 135.000. De esta forma aplicamos para los tres métodos la misma metodología para obtener los métodos de cada una de ellas, lo cual nos guiará para saber qué de la producción se puede fabricar más o se puede fabricar menos. Entonces, en el ejercicio propuesto nos habían mencionado o nos habían propuesto responder la pregunta: utilice el análisis de sensibilidad para determinar cuánto tendría que cambiar el costo de producción o el costo de envío por unidad para producir unidades adicionales de la Phototech 200 en la planta de Filipinas. Entonces el límite de la restricción número 4 que nos pide, que es de Filipinas Phototech 200, podemos ver que al resolver los límites son 140.000 hasta el infinito. Esto nos podemos concluir o podemos decir que el costo por cada unidad adicional de baterías PT200 que se fabrique en Filipinas no se incrementará, ya que su producción puede ir de 140.000 al infinito, por lo que se puede fabricar sin ningún problema. De la misma manera, en este ejercicio nos solicita que utilicemos el análisis de sensibilidad para determinar cuánto tendría que cambiar el costo de producción o el costo de envío por unidad para producir unidades adicionales de PT100 en la planta de México. Entonces, para responder esta inquietud, nos dirigimos al límite del coeficiente C sub 2 igual a 1.08 de la variable básica x sub 2, en donde obtuvimos como límites infinitos hasta 0,05 límites de incremento. Entonces podemos concluir que el costo por unidad adicional de baterías PT100 fabricadas en México aumentará en un 0,05 centavos. Eso sería todo por el ejercicio planteado. Muchas gracias. Ejercicio 9. Formulación del problema. Shell Oil en la isla de Aruba tiene una capacidad de 600.000 barriles diarios de crudo. Entre sus productos hay dos clases de gasolina sin plomo, regular y premium. El proceso de refinación abarca tres fases. 1. Una torre de destilación que produce gasolina cruda y pesados, entre otros productos. 2. Una unidad de desintegración que produce gasolina a partir de una parte de los pesados de la torre de destilación. Y 3. Una unidad mezcladora que mezcla la gasolina cruda y la desintegrada. La gasolina regular y la premium se pueden mezclar a partir de la gasolina cruda o la desintegrada a distintos costos de producción. La compañía estima que la utilidad neta por barril de gasolina regular es de $7,70 y de $5,20 dependiendo de si se produce a partir de la gasolina cruda o de la desintegrada. Los valores correspondientes para la calidad premium son $10,40 y $12,30. En las especificaciones de diseño se requieren 5 barriles de crudo para producir un barril de gasolina cruda. La capacidad de la unidad de desintegración es 40.000 barriles de pesados por día. Todo el pesado que resta se usa en forma directa en la unidad de mezcla para producir gasolina final al consumidor. Los límites de demanda de gasolina regular y premium son 80.000 y 50.000 barriles diarios respectivamente. El literal A dice: desarrolle un modelo para determinar el programa óptimo de producción en la refinería. En cuanto a la resolución, tenemos 4 variables de decisión. X1, que representa los barriles de gasolina cruda regular, X2 barriles de gasolina cruda premium, X3 barriles de gasolina desintegrada regular y X4 a los barriles de gasolina desintegrada premium. La función objetivo es maximizar la utilidad de la refinería. El modelo matemático es Z máxima es igual a 7,70x1 más 10,40x2 más 5,20x3 más 12,30x4.
con las siguientes restricciones: 5x1 más 5x2 más x3 más x4 es menor o igual a 600.000, representa la capacidad diaria de barriles de crudo. x3 más x4 menor o igual a 40.000, representa la capacidad de desintegración de barriles pesados. x1 más x3 menor o igual a 80.000 es el límite de demanda de gasolina regular. x2 más x4 menor o igual a 50.000 es el límite de demanda de gasolina premium. Y la condición de no negatividad de x1, x2, x3 y x4 mayor o igual a 0. Para la resolución se utilizó el software QM. Tenemos las tablas de soluciones, en la que para x1 tenemos un valor de 80.000 que representa los barriles de gasolina cruda regular. Para x2 tenemos 10.000 que son los barriles de gasolina cruda premium. Para x3 tenemos 0 barriles de gasolina desintegrada regular. Y para x4 tenemos 40.000 barriles de gasolina desintegrada premium, para obtener una utilidad máxima de 1.211.999,99 centavos. Y tenemos las variables de holgura x1, x2, x3 y x4. Aquí tenemos los valores de las x'. x'1 con un valor de 110.000, es decir, que esto fue lo que sobró de la capacidad diaria de los barriles de crudo. No se ocupó toda la capacidad. En cuanto a x'2 tenemos 0, es decir, que se cumplió con la capacidad de desintegración de barriles pesados, que era 40.000. En x'3 se cumplió con el límite de demanda de gasolina regular, y en x'4 se cumplió con el límite de demanda de gasolina premium. Ahora la tabla simplex óptima. Para x1 tenemos 80.000, para x2 tenemos 10.000, para x3 0, para x4 40.000 y para x'1 110.000. Ya, en cuanto al modelo primal tenemos lo siguiente: Z máxima es igual a 7,70x1 más 10,40x2 más 5,20x3 más 12,30x4, sujeto a las restricciones 5x1 más 5x2 más x3 más x4 menor o igual a 600.000, x3 más x4 menor o igual a 40.000, x1 más x3 menor o igual 80.000, x2 más x4 menor o igual a 50.000. Para transformar a modelo dual debe cumplir con la condición de que todas las restricciones deben ser menores o iguales. Como si cumple, se puede transformar, y todos los elementos del vector independiente del modelo primal de las restricciones, es decir, estos valores, van a ir en los coeficientes de la función objetivo del modelo dual. Y tenemos lo siguiente: Z min es igual a 600.000 Y1 más 40.000 Y2 más 80.000 Y3 más 50.000 Y4, sujeto a las restricciones 5Y1 más Y3 mayor o igual a 7,70, 5Y1 más Y4 mayor o igual a 10,40, Y1 más Y2 más Y3 mayor o igual a 5,20, Y1 más Y2 más Y4 mayor o igual a 12,30. Ya, interpretación económica primaria. Z máxima es igual a 1.212.000, que es la utilidad máxima. X1 quiere decir que se debe producir 80.000 barriles de gasolina cruda regular. X2 se debe producir 10.000 barriles de gasolina cruda premium. X3 es 0, es decir, que se debe producir 0 barriles de gasolina desintegrada regular. X4, 40.000, se debe producir 40.000 barriles de gasolina desintegrada premium. X'1 igual a 110.000. No se utilizó toda la capacidad de producción en la planta.
en esa cantidad. X'2 es igual a 0. Se utilizó toda la capacidad de la unidad de desintegración. X'3 es igual a 0, es decir, que se cubrió toda la demanda de gasolina regular. X'4 es igual a 0, se cubrió toda la demanda de gasolina premium. Interpretación económica dual. C también es igual a 1.212.000 para minimizar la capacidad de la empresa. Y1 es igual a 0. No se da ningún incremento adicional debido a que no se utilizó toda la capacidad de la planta. Y2 igual a 1,9, es decir, que por cada barril pesado la utilidad se incrementa en 1,90. Y3, 7,70. Por cada incremento adicional en la demanda de gasolina regular, la utilidad se incrementa en $7,70. Y4, 10,40. Por cada incremento adicional en la demanda de gasolina premium, la utilidad se incrementa en $10,40. Y'1 negativo igual a 0, es decir, que el costo de producción de gasolina cruda regular es igual al margen de producción, menos Y'2 igual a 0, el costo de producción de gasolina cruda premium es igual al margen de producción, menos Y'3 es igual a menos 4,4, el costo de producción de gasolina desintegrada regular es superior a la utilidad, es decir, 5,2 menos 9,6 es igual a menos 4,40 y menos Y'4 es igual a 0, lo que quiere decir que el costo de producción de gasolina desintegrada premium es igual al margen de producción. Análisis de sensibilidad. Para el análisis de sensibilidad necesitamos la tabla de rango que obtuvimos a partir de QM y realizamos los cambios en el coeficiente de variables no básicas. La variable no básica en este caso es X3. Entonces los límites para C3, que es igual a 5,2, como podemos observar aquí, que es el valor original de la variable no básica X3, tenemos menos 4,40 más el incremento de C3 es menor o igual a 0. Es decir, que el incremento de C3 es menor o igual a 4,4. Lo que nos da un límite de incremento de menos infinito es menor o igual al incremento de C3 menor o igual a 4,40. Ahora utilizamos el valor original de la variable no básica X3 y tenemos 5,2 menos infinito, que representa al incremento de C3 menor o igual a C3 menor o igual a 5,2 más 4,40, que es el incremento de C3. Lo que nos arroja un resultado de menos infinito menor o igual a C3 menor o igual a 9,60. Este resultado nos debe coincidir con el resultado de la tabla de rango en la variable X3 y si se cumple menos infinito hasta 9,60, que es lo máximo hasta donde puede llegar esta variable. Continuando con el análisis de sensibilidad, procedemos a encontrar los cambios en los coeficientes de las variables básicas. Para ello vamos a utilizar la tabla rango y la tabla simplex. De esta manera encontramos los límites para el coeficiente 1, que en nuestro caso es 7.7 de la variable básica X1. Y como podemos observar en la tabla, afecta a dos valores, por lo que nos queda de la siguiente manera. De estos valores tomamos el que más se aproxima a 0, que en este caso es menos 4.4, y para el límite superior será el infinito. Y nos queda que el coeficiente 1 modificado puede variar entre 3.3 e infinito sin afectar la solución óptima. De igual manera, ahora procedemos a encontrar los límites para el coeficiente 2, que es igual a 10.4 de la variable básica X2, y nos queda de la siguiente forma. De estas desigualdades, la número 3 tiene coeficiente negativo, por lo que multiplicamos por menos 1.
Una vez determinados los valores, identificamos los límites y de los menores o iguales tomamos el 1.9, que es el que más se aproxima a 0. Y nos queda que el C2 modificado puede variar entre 0 y 12.3. Continuando con los límites de C4, que en este caso es 12.3, de la variable básica x4, de igual manera observamos en la tabla y podemos ver que afecta a dos valores, por lo que nos queda así. Tomamos el valor que más se acerque a 0 y el infinito, y los límites de C4 modificado nos quedan de la siguiente manera, de 10.4 hasta infinito. Una vez que hemos encontrado los límites para todas las variables básicas, continuamos con los cambios en el nivel de recursos o en las restricciones. Empezamos con B1, que en nuestro caso es menor o igual a 600.000 barriles de crudo diarios. Haciendo el respectivo procedimiento, encontramos el límite que va desde 490.000 barriles hasta infinito. Continuando con los límites B2, que debe ser menor o igual a 40.000 barriles de crudo pesado, de la misma manera encontramos que B2 puede estar entre 12.500 a 50.000. Para el caso de B3, que es la demanda de gasolina regular, determinamos que los barriles deben fluctuar entre 0 y 102.000. Finalmente, B4, que es la demanda de gasolina premium, se determinó que el número de barriles puede estar entre 40.000 y 72.000. Si comparamos los valores encontrados con los valores de la tabla de rangos, podemos ver que efectivamente son los mismos. Ahora bien, el ejercicio nos plantea como punto B que se puede aumentar la capacidad de la torre de destilación a 650.000 barriles de crudo por día, con un costo inicial de $3.500.000 y un costo de mantenimiento diario de $15.000. Entonces definimos las variables de decisión, la función objetivo y el modelo matemático, que queda planteado de la misma manera. Lo que cambia es el valor de 650.000, que son los barriles diarios a los que se pretende incrementar. Encontramos la solución del modelo con el software QM y obtenemos la tabla de programación lineal, la tabla solución, y podemos darnos cuenta que la utilidad es la misma. Entonces llegamos a la conclusión de que Shell Oil, a pesar de aumentar la capacidad de la torre de destilación a 650.000 barriles de crudo por día, no logró maximizar su utilidad. Sin embargo, sus costos aumentaron sin generar mayor expansión o beneficio alguno.